Él es Jesús Varga Andrés, sacerdote diocesano de Burgos, España. Él es maestro de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología del Norte de España, sede Burgos, y pues yo le agradezco mucho este tiempo que nos concede, tanto de estar con nosotros, la Iglesia de Monterrey, como estará también en nuestro seminario en el examen profesional de bachiller en teología. Sin más por el momento, gracias, padre, y le damos un aplauso, por favor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias porque yo también estoy muy contento de estar aquí con vosotros y de poder compartir pues este granito de arena, este trabajo, este tema, que ojalá que os ayude, nos ayude a todos, ¿no?, a profundizar un poco pues en el misterio de nuestra fe y también en el Evangelio de Lucas, ¿no?, concretamente en este tema tan fundamental que yo creo que es la salvación, como vamos a ir viendo. Como ha dicho Vicente, pues vengo de Burgos, soy sacerdote de allí, de la diócesis de Burgos, llevo de sacerdote nada más 5 años, ¿no? 5 años. Así que mi obispo muy prontito me mandó a Roma a estudiar, ahí estuve 6 años haciendo la licenciatura y el doctorado, y fruto de esos 6 años pues es un poco este estudio, ¿no?, esta obra. Me decían los chavales de la parroquia, que estoy ahí en una parroquia también colaborando en Burgos, cuando salió el libro publicado en noviembre, me decían, pero ¿y 3 años has estado escribiendo esto? ¿No? ¿Cómo es posible? Y digo, pues es que, claro, no es que uno en una tarde se sienta y escribe todo esto, ¿no?, sino que hay un trabajo por detrás, pues de leer, de reflexionar, etcétera. En el libro y en la presentación, pues vais a ver que también vamos a hacer algunas referencias a otros autores, al pensamiento de otros autores, de otros biblistas que creo que nos pueden resultar útiles. El tema, fijaos el título, la salvación como solidaridad. El título ya nos habla de que vamos a jugar con dos conceptos o categorías. Salvación, una palabra que a todos nos suena mucho, ¿verdad?, de la que a lo mejor escuchamos en nuestras celebraciones, en nuestras catequesis, etcétera, pero que quizás no caemos bien en la cuenta de todo lo que es salvación. Y otra palabra, solidaridad. Una palabra muy utilizada en nuestros tiempos, en nuestro contexto, en nuestra cultura de hoy, ¿verdad? Sobre todo, por lo menos en Europa, en España, a partir de la pandemia se puso muy de moda. Todo el mundo hablaba de solidaridad, ¿no? Entonces vamos a jugar con estos dos conceptos en el Evangelio de Lucas, en el tercer Evangelio. ¿Por qué? Bueno, tiene unas características particulares, ¿no? Cada Evangelio tiene sus características. Todos nos hablan del Evangelio de Jesucristo, pero como suelo decir, cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ve a Jesús con unas gafas distintas, desde una perspectiva distinta, y nos cuenta cómo es Jesús, lo que hizo y dijo desde su experiencia vital. Y por eso tenemos 4 formas del único Evangelio de Jesucristo. Y la de Lucas, precisamente yo os propongo contemplarla desde esta categoría particular de la solidaridad. Este estudio, bueno, como os digo, es fruto de la tesis doctoral que realicé en Roma, defendida en el año 2021, publicada a finales del año 2022 en esta editorial Verbo Divino, que trabaja con la Asociación Bíblica Española. Nos da muchas facilidades pues, para publicar este tipo de trabajos y otros, ¿no? Y el amparo de este estudio fue sostenido por ese señor que aparece ahí mencionado, el profesor Massimo Grilli, italiano, sacerdote diocesano de allí, gran experto, ya es un profesor jubilado que ha tenido mucha experiencia y que, pues bueno, me ha ido guiando en estas intuiciones, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta. Digamos que todo el curso se va a dividir en 4 partes. Primero vamos a hacer una introducción, que es hacia lo que nos encaminamos ahora, una introducción general a todo este tema, a todo este, como decimos en España, a todo este meollo, ¿no? Y después vamos a tener otras 3 partes que van a consistir ya en la lectura de textos concretos que os vamos a entregar en esas fotocopias y que vamos a ir desmenuzando, desgranando y viendo un poco cuáles son las consecuencias teológicas que traen, ¿vale? Ese es un poco el esquema general del curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta introducción para ponernos un poco en contexto, en situación, para ir pisando tierra poco a poco?
quiero ver principalmente tres elementos antes de la primera pausa. El primero lo hemos titulado así con esa palabra, la cuestión soteriológica, que quiere decir, podríamos decir, la cuestión salvífica. Es una cuestión, es decir, un argumento, un problema, algo que se debate para entendernos en el Evangelio de Lucas. La cuestión de la salvación es un tema debatido y vamos a hacer una pequeña aproximación. De eso se va a tratar precisamente el status questionis, que quiere decir un poco ver qué es lo que se ha dicho. Se han dicho cantidad de cosas. Aquí simplemente yo voy a hacer un pequeño resumen. En la introducción del libro hay un apartado con muchísimas citas al pie de página donde se detallan un poquito más los autores. Y en tercer lugar vamos a entrar en el concepto de solidaridad. Es decir, la introducción lo que quiere es poner las bases un poco a este curso, ¿no? A la lectura de los textos que vamos a desarrollar a continuación. En primer lugar, esta cuestión de la salvación es de radical importancia en el Evangelio de Lucas. ¿Vale? Muchos autores coinciden, ¿no? Y ahí recogemos esas afirmaciones que dicen: la idea de la salvación proporciona la clave de la teología de Lucas. Es decir, el núcleo. Lo que más le importa a Lucas es definir esta cuestión, definir qué es la salvación, cómo se realiza la salvación. Dice también otro autor, la salvación está en el corazón de la teología de Lucas y de su propósito de escribir. Vamos a ver por qué. Es decir, Lucas no solo nos quiere hablar de Jesús, que eso sería la cristología, ¿quién es Jesús? No, no se detiene ahí. Nos quiere decir qué hace Jesús. Esa sería la soteriología, la salvación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues vamos a dar una vista rápida al Evangelio de Lucas. Encontramos un abundante léxico de la salvación, es decir, encontramos muchas palabras distintas, distintos conceptos que nos hablan de salvación. Es decir, la salvación, de entrada, no se trata solo de una palabra, se trata de muchas palabras, ¿vale? Vamos a ir repasando algunas de ellas. Por ejemplo, con mucha frecuencia, Lucas nos habla de salvar, el verbo, salvación y salvador. Ahí tenéis las citas detalladamente. Yo la presentación que estamos proyectando se la voy a dejar a la Escuela de Teología y ellos os la podrán distribuir seguramente a través de email, ¿vale? Para que tengáis todo al detalle. Además, algunas cosas igual las avanzo un poco más rápido. En cuanto al verbo salvar, en griego el verbo sozo, fijaos, solo en el Evangelio el verbo salvar se utiliza 15 veces. 15 veces. Y lo podemos ver tanto al principio como al final, como en medio. En Hechos de los Apóstoles también vamos a hacer alguna referencia al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque, como sabéis, es la segunda parte de la obra de Lucas. Mismo autor, ¿vale? Y misma comunidad destinataria. En Hechos de los Apóstoles también 13 veces aparece este verbo, el verbo salvar. Si acudimos a las palabras en griego que referencian salvación, la más común es esa primera, sotería, y menos común la segunda, soterios, encontramos que 4 veces en el Evangelio aparece la palabra salvación, 6 veces en Hechos de los Apóstoles, e incluso también usa ese término soterios que solo aparece en Lucas para decir también salvación, con distintas palabras, ¿no? Y por último, soter, que significa salvador, también aparece en 2 ocasiones en el Evangelio de Lucas, ¿vale? Estas son quizás los términos más frecuentes, pero hay más. Hay otro término, otra raíz griega, es esta, voy a señalar con el láser, lo único que no sé dónde colocarme exactamente, quizás desde aquí, esta raíz griega, litr, ¿vale? Aparece también en varias ocasiones para hablar de redención, liberación. Veis que es parecido, pero no es lo mismo. Redención, liberación. Ya se desglosa en 3 términos: litrosis, que significa redimir, liberación,
el verbo es este que aparece en una ocasión y apolítrosis otro término, ¿no? Es decir, en varias ocasiones, en conclusión, aunque no sepamos griego, no sepamos estas palabras, no importa, se habla de redención en el sentido de liberar, ¿vale? Liberar. Uno de los términos muy importantes, o más bien una expresión, es la siguiente, año de gracia, que aparece solo una vez, pero en la cual nos vamos a detener seguramente mañana. Año de gracia. Nos habla también de esta realidad de la liberación y de la salvación. En varias ocasiones aparece también mencionado el perdón de los pecados. El perdón, o concretamente perdón de los pecados, o perdón de las deudas. Esa palabra es áfesis en griego, áfesis, que significa también liberar, desatar, ¿vale? Aparece también en varios textos ahí citados, por lo menos en 4 de ellos, con ese sentido. Además, uno de los términos que también aparece sobre el cual nos vamos a detener hoy es el término visita. Dios visita. Visita al pueblo, visita a la humanidad, visita a los hombres. Bueno, pues en Lucas también por 5 ocasiones encontramos ese término visita. ¿Visita para qué? Visita para salvarnos. Vamos a verlo hoy mismo. La expresión nueva alianza, importantísima, retomada desde el profeta Jeremías, que es el que anuncia una nueva alianza. Lucas es el único evangelista que habla de nueva alianza, por eso lo hemos destacado. Y esta última palabra, para mí muy significativa de este evangelio, es la palabra paraíso. Una ocasión solamente, ¿no? Seguro que sabéis cuál. Paraíso. Un texto fundamental que también vamos a tocar en este curso. Es decir, vemos que con muchas palabras Lucas nos habla del argumento de la salvación, con muchas palabras. Además de muchas palabras y términos en griego, verbos, etcétera, hay también muchos relatos cuya preocupación es la salvación. Relatos salvíficos, dice ahí, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 y 2 del Evangelio encontramos varios cantos o cánticos, que seguro que os suenan, ¿verdad? El Magnificat, el Benedictus. Esos cánticos, el cántico de Simeón también, son cánticos a la salvación, cánticos en los que se celebra que Dios nos está salvando, ¿vale? Cánticos particulares de Lucas. También destacan, en segundo lugar, las escenas conviviales. Esta palabra es un poco rara, me obligó mi director de tesis a ponerlo en castellano, en España tampoco se utiliza. Nos referimos a los relatos en los cuales Jesús se sienta a la mesa con personas de distinto estatus. El evangelio que más comidas de Jesús contiene es el evangelio de Lucas, con fariseos, con pecadores, con hombres, con mujeres, con sus discípulos, con distintos tipos de personas, ¿vale? En esos relatos en los que Jesús comparte la mesa encontramos este tipo de cosas, el perdón de los pecados, la salvación. Recordad, por ejemplo, Zaqueo, la mujer pecadora, ¿vale? Textos exclusivos de Lucas. Y también muchos textos que nos hablan de conversión, de metanoia, conversión, de volverse hacia Dios, ¿no? Ahí los encontréis citados, capítulo 3, 5, 15, 23, 24, es decir, es un concepto que aparece también desperdigado por todo el Evangelio, ¿vale? Es decir, vocabulario y textos que nos dicen que esta cuestión es muy importante. Además, hay que tener en cuenta una clave de lectura para mí fundamental para el Evangelio de Lucas, pero para toda la Escritura. Y es la clave de la historia de la salvación. Tenemos que leer toda la Escritura como historia de salvación, historia de la cual nosotros no somos espectadores, somos también protagonistas. Bueno, pues en el Evangelio de Lucas, esa historia de salvación forjada desde los orígenes, desde el paraíso, desde Abraham, desde David, el pueblo de Israel, los profetas, etcétera, esa historia de salvación en Lucas es retomada. Es decir, para que nos entendamos, Lucas
cuando escribe su obra, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, él tiene en mente que está continuando la historia de salvación antigua, ¿vale? Que la está releyendo, actualizando, reescribiendo esa historia de salvación, ¿vale? Esto lo veremos también en algunos textos en los cuales Jesús utiliza una palabra, hoy. Hoy. Hoy se cumple esta escritura. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy que pronuncia Jesús, lo que hace es retomar la historia de la salvación y decir hoy. La salvación es hoy. Jesús sale al encuentro de cada hombre hoy, también en el 2023. Es decir, esta clave de lectura me parece importantísima y por eso Lucas lo sabemos que hace esto. ¿Por qué? Porque continuamente salta al Antiguo Testamento, continuamente. Bien con citas explícitas, bien con alusiones, ¿no? Todos conocemos un poco el inicio de este tercer evangelio, la historia de Isabel y Zacarías. Luego la vamos a aludir también un poco. Es la historia de Abraham y Sara, matrimonio anciano, estéril, que no puede tener hijos y que recibe un anuncio de parte de Dios, un anuncio para una concepción, el nacimiento de alguien importante. Así es como empieza Lucas su evangelio, reescribiendo la historia de la salvación. Vale. Esta clave es muy importante. Bien, avanzamos. Entonces, en medio de toda esta cuestión que quería poner de relieve, es de gran importancia en este evangelio, la cuestión de la salvación. Las preguntas que vamos a intentar responder en este curso son, para Lucas, ¿qué es la salvación? Y de paso también para cada uno de nosotros, ¿qué idea tenemos de salvación? Y la segunda, muy importante, ¿cómo salva Dios al hombre? Es decir, ¿cómo se hace esa salvación? Para Lucas, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se realiza esa salvación? ¿Vale? Digamos que esos son un poco los objetivos en los cuales queremos entrar. Si pasamos al status questionis, es decir, al estado de la cuestión, es decir, ¿qué se ha dicho sobre esto, no? Yo voy a intentar hacerlo de modo esquemático. Aquí la letra es un poquito más pequeña porque se acumulan más cosas, ¿no? Pero vamos a intentar verlo por partes, ¿vale? ¿Qué es lo que los autores, los pensadores han dicho sobre la salvación hasta ahora respecto al Evangelio de Lucas, ¿vale? Estamos en el tercer Evangelio ya metidos. Pues primero vamos a ver dos opiniones o dos tendencias exclusivistas, es decir, que se excluyen, ¿vale? Que no se combinan muy bien, más bien que se excluyen. La primera tendencia se centra en focalizar la salvación en la cruz. Es decir, ¿qué es la salvación? ¿Cómo nos salva Jesús? Por su muerte en la cruz, punto. ¿Vale? Es decir, para entender la salvación, estos autores dicen tenemos que ir a la cruz. Es decir, la salvación depende del valor que tiene la muerte de Jesús en la cruz. Y estos autores, al fijarse en la cruz, dicen, ¿no?, marcan varias opiniones. Una de ellas es: la cruz salva porque es un sacrificio expiatorio. Expiatorio quiere decir que repara o que sirve como de pago, de intercambio, ¿vale? De intercambio, ¿por qué? De pago, ¿por qué? De pago por nuestros pecados, porque la humanidad, los hombres, las mujeres, somos malos. Entonces Jesús expía nuestras culpas sufriendo, muriendo cruelmente en la cruz. Esa sería la idea en síntesis. Estos autores, ¿dónde se fijan? ¿En qué textos se fijan para decir esto? Pues fundamentalmente en dos. En Lucas 22:20, las palabras de la última cena que dicen: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Es decir, Jesús en esas palabras hace alusión a ese derramamiento de su propia sangre en la cruz y por lo tanto los autores concluyen que ahí se alude a un sacrificio expiatorio.
Otro texto en Hechos 20:28 dice, la iglesia de Dios, dice San Pablo, la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Es decir, una iglesia, una comunidad de creyentes comprada, adquirida por la sangre derramada, entre paréntesis, del Hijo. Dos textos, nada más. No hay más textos que nos hablan de esta idea sacrificial, ¿vale? Solo dos. Los autores también añaden, bueno, pero es que Lucas alude mucho a Isaías 53. Es el famoso cuarto cántico del siervo de Isaías, ¿no? Ese siervo que sufre, que carga con nuestros pecados, etcétera. Nos suena, lo leemos el Viernes Santo, por ejemplo. Un teólogo ya en el siglo XI, Anselmo de Aosta, entendía ya la salvación de esta forma. Él hablaba de que la salvación era, en latín, una satisfactio o una restitución, ¿vale? Satisfacción, pago, del honor de Dios efectuada por la muerte vicaria, muerte en expiación, de un hombre sin pecado, es decir, Jesús, hombre sin pecado que expía por nosotros. ¿De dónde vienen estas ideas? Esta idea del sacrificio expiatorio, pues vienen del contexto judío, del contexto semítico. Seguro que os suena, ellos celebran todavía hoy esa fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, en la cual el sumo sacerdote imponía las manos sobre ese chivo expiatorio, imponía sobre las manos para cargar sobre ese animal los pecados del pueblo. Y entonces, así es como se solucionaba el problema, ¿vale? De esa práctica de los sumos sacerdotes del culto judío, ¿vale? En ese contexto semítico, derivaría un poco esta idea de que Cristo, el siervo, funcionaría como su muerte, la entrega de su vida, como esa expiación en favor de nuestros pecados. Ahí os he resumido varios autores que hoy hablan de esto. Autores relativamente actuales, por ejemplo, este de aquí, Ruiz Freites, me parece que su tesis es de 2016, una cosa así, también Allen Kimball, Tremolada y otros más clásicos, Fitzmayer, Bobon, que son grandes comentarios del Evangelio de Lucas y que se dejan llevar un poco por esta opinión, ¿no? Por esta idea. Bueno, fijándonos todavía en la cruz, hay otros que llegan a la conclusión opuesta. Así de sorprendentes son los estudios sobre la Biblia, ¿no? Nos fijamos en lo mismo, pero llegamos a conclusiones opuestas o contrarias. Hay otros que dicen, no, en la cruz de Jesús, sobre la cruz de Jesús, en el tercer evangelio, lo que encontramos es silencio. Es decir, Lucas apenas nos habla de la cruz de Jesús, solo en dos textos. Es decir, no es un tema sobre el cual él incida demasiado, ¿no? Sino que más bien la cruz de Jesús, dicen ellos, pasa desapercibida, ¿no? De forma que concluyen que la muerte de Jesús en la cruz no tendría ningún valor salvífico. Es decir, más bien para ellos la cruz queda relegada a un momento de paso, una transición. ¿Transición hacia qué? Hacia la resurrección. Es decir, no, en realidad la salvación no está en la cruz, está en la resurrección. Y la cruz queda silenciada, en un segundo plano, ¿no? ¿En qué texto se apoyan ellos sobre todo para afirmar esto? Pues en un dato importante, ¿no? Hay un versículo en Marcos, en el Evangelio de Marcos 10:45, ¿vale? Como sabéis, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son muy similares, ¿no? Van siguiéndose unos a los otros, ¿no? En este punto, cuando llegamos a Marcos 10:45, fijaos lo que encontramos, ¿no? Cuando tienen esta disputa los apóstoles sobre el servicio, ¿no? Sobre si hay que servir o no hay que servir, y les dice Jesús, tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Rescate entendido en el sentido de pago, intercambio, ¿vale?
rescate. Es decir, está esa idea ahí de sacrificio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que Lucas, cuando llega a este versículo, ¿no?, en esta historia, en su evangelio, Lucas no copia este versículo, no copia esta idea. Mateo sí, Mateo también contiene este mismo versículo. Pero Lucas lo que hace es cambiarlo. En el caso de Lucas, no lo he escrito, Jesús dice: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Punto. No hay rescate. Eso de yo he venido a dar mi vida en rescate, no lo dice. Lo omite de forma intencional. Por eso estos autores dicen, no, para Lucas la cruz de Jesús no es un rescate. No, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Aquí citamos a otros autores, ¿no? Unos clásicos, por ejemplo, Conselman, Cadbury, y los dos últimos más recientes de estudios del año 2019 más o menos. La segunda tendencia exclusivista, en lugar de fijarse en la cruz, decide fijarse en la resurrección, continuando con estos autores que mencionábamos antes, ¿no? Así como la muerte es entendida, pues eso, como una transición o como un martirio, una muerte ejemplar, dicen realmente la salvación en Lucas es en la resurrección, o como ellos dicen, en la exaltación, glorificación, ¿vale? Estarían haciendo referencia sobre todo a los eventos de la resurrección y de la ascensión, que es cuando Jesús es glorificado. Como sabéis, la ascensión solo aparece en Lucas y en Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Y dado que Lucas da tanta importancia a ese acontecimiento, nos lo cuenta dos veces, final del Evangelio, principios de Hechos, dicen ellos, no, es que realmente lo importante es esa elevación o esa exaltación de Jesús. Bien, ¿cuáles son los límites de estas perspectivas? Como hemos dicho desde el principio, son tendencias exclusivistas, que se excluyen, que se oponen, que contrastan, ¿no? Entonces yo aquí doy tres límites por el cual estas propuestas se quedan un poco cojas, podríamos decir, ¿no? La primera, se aísla la cruz, la muerte o la resurrección, la Pascua, del resto del Evangelio. Es decir, el resto del Evangelio entonces, ¿qué pasa? ¿No sirve? ¿No habla de salvación? ¿Jesús nos salva antes de su muerte? Se aísla, ¿no? De forma que quizás no se llega a una comprensión justa de la salvación, ¿vale? Es decir, primer límite. Segundo límite, hay riesgo de caer en un gran reduccionismo. Es decir, si decíamos que Lucas nos habla un montón de veces de salvación, de liberación, de redención, de perdón, de nueva alianza, de paraíso, de tantas cosas, ¿cómo es posible que reduzcamos todo solamente a la Pascua, a la muerte y a la resurrección? ¿Vale? Reduccionismo. En tercer lugar, tercer límite, consecuencia del segundo, no tienen en cuenta que hablar de salvación es hablar de algo multiforme, es decir, de una realidad que tiene múltiples formas. Incluso, un paréntesis, si nos vamos a San Pablo habla de salvación de otra forma distinta. Si nos vamos a San Juan, también. Si nos vamos a la carta a los Hebreos, si nos vamos al Apocalipsis, también. Es decir, la salvación es una realidad multiforme, plural, es decir, que se puede ver desde distintas perspectivas, perspectivas que no se excluyen, sino perspectivas que están llamadas a dialogar. Por eso, si nosotros solo nos obcecamos, nos centramos en la cruz y en la resurrección, nos estamos perdiendo mucho, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Hay algunas tendencias, sería el tercer grupo, que buscan unificar esto un poco, ¿no? Unificar. Concretamente, autores que dicen, bueno, vamos a entender la salvación de Jesús en la muerte y en la resurrección, es decir, en ambas cosas, en el misterio pascual, es decir, corrientes que tienden un poco a unificar, ¿no? Entonces, muerte, resurrección y ascensión, o bien glorificación, comprendidas como unidad,
Fijaos, Lucas 24, el último capítulo, nos habla de resurrección y ascensión. Para Lucas todo ello sucede en un día, en Lucas 24. ¿Vale? Comienza la historia el primer día de la mañana y sigue, ¿vale? Y va todo encadenado en un día. ¿Por qué hace eso Lucas? Porque luego en el inicio de Hechos de los Apóstoles nos dice que fue 40 días, ¿no? Que Jesús estuvo resucitado dándoles pruebas de que vivía. ¿Por qué hace eso? ¿Es que se equivoca, se confunde? No, es porque quiere evidenciar que resurrección y ascensión van unidas. Es decir, es un mismo misterio, la glorificación del Hijo de Dios hecha por el Padre, ¿no? Entonces estos autores ven ahí esa unidad y citan especialmente textos de Hechos de los Apóstoles, discursos de Pedro, que dicen lo siguiente, entresacados del capítulo 3, por ejemplo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos. ¿Vale? Esta sería la idea: muerte, resurrección, glorificación, entendidas como acontecimiento unitario. Sin embargo, como veis y como estoy tratando de poner de manifiesto en esta panorámica, en este status questionis, estas perspectivas no son suficientes. No son suficientes. Por así decir, no hacen justicia a todo lo que es la salvación para Lucas, ¿vale? A la riqueza de textos, a la riqueza de conceptos que tiene, etcétera. Es decir, es necesaria una visión más amplia, una comprensión, como dice ahí, más holística, es decir, más complexiva, una visión de conjunto. Hay que tener en cuenta toda la vida de Jesús, es decir, todo el Evangelio, o mejor dicho, toda la obra de Lucas, Evangelio y Hechos, porque Hechos también habla mucho de la salvación. Es decir, esta cuarta perspectiva es un poco el camino que se está recorriendo recientemente, el camino en el cual mi estudio también se enmarca, ¿no? Con esa inquietud de tener en cuenta todo, el conjunto, una visión general, una visión de conjunto de toda la obra lucana. Claro, ello implica que hay que cambiar de perspectiva. Es un cambio un poco de perspectiva. Ya no estamos hablando solo de sacrificio, glorificación, expiación, rescate, sino que ya hablamos de salvación en el sentido de liberación. Liberación en el sentido amplio, perdón, conversión, es decir, la salvación no se puede definir solo con una palabra, sino que hay que combinar varias. Hay que combinar varias palabras, categorías, perspectivas. Bien, entonces, esta perspectiva trata de tener en cuenta todas las acciones que Jesús realiza durante su vida. Y es que efectivamente en los textos del tercer evangelio claramente vemos que el Jesús de Lucas ya salva a los demás antes de morir o antes de resucitar, ¿no? Tu fe te ha salvado, dice a tantos, o a Zaqueo, ¿no? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, la salvación es algo que ya encontramos antes. De forma que el misterio pascual, es decir, la muerte y la resurrección, son simplemente la consecuencia. Es decir, hay que leer todo en unidad. Vida de Jesús, ministerio público, misterio pascual. La muerte y la resurrección son la consecuencia, ¿vale? Esa sería un poco la idea, de tal modo que todo ello se observa en unidad. Si echamos un vistazo al conjunto de la obra de Lucas, vemos que estamos ante un díptico, ¿vale? Un díptico, es decir, una obra en dos partes, ¿no? Lucas y Hechos de los Apóstoles, brevemente, ¿no? Que en esto tampoco me quiero detener. Veis que las hemos puesto en paralelo. ¿Por qué? Pues porque en realidad son dos obras, no, es una misma obra pensada en dos partes paralelas, ¿no? Brevemente, ambas partes tienen un prólogo en el cual el autor da la intención de la obra, principalmente la finalidad,
Después tienen una parte que se suele llamar introducción o preludio, es decir, preparación del relato, sería, ¿no? Que en el caso del Evangelio son los textos de la infancia de Jesús, capítulo 1 y 2 y capítulo 3 y 4, la misión de Juan Bautista, el bautismo, las tentaciones, etc. Mientras que en Hechos de los Apóstoles ese preludio o introducción sería la elección de Matías y Pentecostés. Pentecostés es un evento paralelo al bautismo de Jesús. Bautismo de la Iglesia, bautismo de Jesús, el Espíritu Santo, como veis, ¿no? Y a partir de ese preludio ya viene el cuerpo de la narración, ¿no? O la narración propiamente, la historia de Jesús, ¿no? Es después de las tentaciones cuando ya inicia la misión de Jesús con varias partes, una primera parte en Galilea, otra parte en camino continuamente Jesús aparece caminando, y otra parte el desenlace. Lo mismo en Hechos de los Apóstoles. La misión apostólica comienza en Jerusalén. A partir del capítulo 8 sale de Jerusalén, periferia, y finalmente a partir del capítulo 13 es Pablo el que hace y despliega todos esos viajes por el Mediterráneo, ¿no? En ambas partes de la obra, la salvación, por así decir, unifica. Es un motivo que recorre, ¿no? Como veis. Aquí lo vemos también de otra forma gráfica, el conjunto de la obra lucana, ¿no? El Evangelio o la misión de Jesús, el ministerio de Jesús, comienza en Galilea, pasa después a Samaria y Judea, llega a Jerusalén, en Jerusalén Jesús asciende y termina el Evangelio. Saltamos a Hechos de los Apóstoles, Jesús vuelve de nuevo a ascender, los apóstoles están en Jerusalén y después Judea, Samaria y todo el mundo. Veis que las partes aparecen identificadas, ¿no? Como con un epicentro que es Jerusalén, un centro, ¿no? Jerusalén, precisamente la ascensión, la glorificación del Hijo, ¿no? Bien, en esta obra lucana unitaria, es decir, Lucas veis que nos teje aquí una obra, ¿no? con mucho cuidado, en esta obra el argumento de la salvación la recorre de principio a fin. Y nada más menciono aquí dos textos muy importantes, ¿no? Uno al principio del todo y otro al final de Hechos de los Apóstoles. Fijaos, en Lucas 3:6 dice la cita del profeta Isaías, que coloca aquí Lucas en palabras de Juan el Bautista. Todos verán la salvación de Dios en futuro. Promesa. Y en la conclusión de Hechos de los Apóstoles 28:28 dice, sabed pues que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí que la oirán. Ha sido enviada. Es decir, Pablo ha llegado a Roma. La salvación ha llegado a los gentiles. Ha llegado a todo el mundo. Es decir, veis cómo el argumento salvífico unifica toda esta obra. Pero, ¿cómo ahondar en esta cuestión salvífica? Pues hay unos criterios. Es decir, yo en este libro tan gordo que algunos habéis comprado, evidentemente no puedo estudiar todo en detalle. Desde el principio, en base a unos criterios, se escogen unos textos. ¿Qué criterios son? El primero, nos concentramos en el Evangelio. Es decir, Hechos de los Apóstoles es verdad, va unido, pero la obra de salvación que hace Jesús aparece relatada en el Evangelio. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en el mensaje de Jesús y en las acciones de Jesús. Primer criterio. Segundo criterio, vamos a escoger textos que hablan de la salvación que están en cada una de las partes del Evangelio. Es decir, textos que están en el preludio, en esos 4 primeros capítulos, textos que están en el ministerio de Jesús en Galilea y en ese camino hacia Jerusalén, la vida pública, y textos que están al final, en Jerusalén, la muerte. ¿Vale? Es decir, textos que están repartidos por todo el Evangelio, ¿no? Para tener una perspectiva de conjunto. Tercer criterio, textos paradigmáticos, es decir, textos que sean importantes, ¿no? Importantes, ¿por qué? Porque de por sí tienen un peso decisivo en el Evangelio, ¿vale? Luego vamos a ver los ejemplos, ¿no? Y por último, textos que preferiblemente
proceden de materiales exclusivos de Lucas, es decir, textos que solo están en el Evangelio de Lucas, para entender realmente cuál era el propósito de este Evangelio. ¿Vale? En base a estos criterios aparecen varios textos. Nosotros vamos a hacer en este curso un texto de cada parte, un texto del principio, un texto del ministerio público de Jesús y un texto de el misterio pascual, ¿vale? Uno de cada, yo creo ya bastante es, no os creáis, ¿no? Textos claves que nacen o que encontramos en base a esos criterios son todos los que vienen en el libro, en el índice. El Benedictus, que es el cual en el cántico en el que nos vamos a detener, es un texto fundamental. Los textos de el bautismo, la genealogía y las tentaciones, y queda aquí cuestiona un texto, el nacimiento de Jesús. Bueno, yo este texto no le abordo, ¿vale? Os diré quizás más adelante por qué. En el cuerpo de la narración, ¿vale? Es decir, en ese ministerio, encontramos otros dos. Jesús en la sinagoga de Nazaret, que le vamos a estudiar, y tantos relatos en los que os decía que aparece Jesús a la mesa. Os digo cuáles son. Leví, la llamada de Leví, la mujer pecadora que entra en el banquete que Jesús tiene con Simón el fariseo, capítulo 15, las parábolas de la misericordia que están enmarcadas en esas comidas que Jesús tiene con los pecadores y el caso de Zaqueo. Como veis, textos repartidos durante toda la vida pública de Jesús. Y por último, en la tercera parte, última cena, discurso que Jesús hace en la última cena es fundamental, el relato de la muerte en la cruz y Lucas 24, los textos de la resurrección. Todos estos textos que acabo de enumerar aparecen desarrollados en el estudio, como veis. 6 capítulos en 3 partes. 3 partes que se corresponden a las 3 grandes partes del Evangelio y esos 6 textos, 6 capítulos que abordan varios textos. Este capítulo cuarto aborda 4 textos, 4 pasajes, ¿no? Es un poco distinto. Bien, me voy a detener aquí, que ya estamos en el tiempo, ¿vale? Veis que os he presentado un poco, esto último ha sido un poco rápido, ¿vale? ¿Por qué esos textos? No os preocupéis, porque como vamos a ver un ejemplo de cada parte, pues se va a entender mejor. Entonces, esta sería un poco la cuestión de la salvación. Me queda por desarrollar el concepto de solidaridad para sentar las bases y saltar a los textos, que lo vamos a dejar ya para el rato de después. Entonces, el diálogo de preguntas, ¿verdad? No sé. Sí, precisamente el hoy de San Lucas aparece, ¿no? En la cruz. Le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se puede entender? Jesús no le hace al buen ladrón una promesa, en este texto no vamos a detener, pero bueno, anticipo un poco. No le hace una promesa, vas a estar conmigo en el paraíso, ¿no? O mañana, ¿no? Como decimos, hoy no, mañana. No, la promesa de Jesús es presente. Es el hoy del hombre. Es decir, no es simplemente, el hoy no se entiende solo como un dato cronológico del día actual en el que el hablante se expresa, sino que se entiende como el momento del hombre en el que Dios entra. O por así decir, Dios sale al encuentro en el presente del hombre, en el tiempo del hombre, en el hoy. Y la promesa de salvación, la obra de salvación, es también en el momento presente del hombre, ¿vale? Es decir, la clave es la siguiente, el cumplimiento de las escrituras, ¿no? Jesús que viene a cumplir la escritura y Jesús que viene a salvar, ¿vale? Todo eso lo hace hoy, en el presente del hombre, también en nuestro hoy del 2023. Recibimos nosotros esa promesa de salvación. La clave que os decía es esa que está en juego, la historia de la salvación. Voy a poner un ejemplo. Vamos a recordar las promesas que Dios hizo a Abraham.
vas a tener una gran descendencia, una tierra, ¿no? Promete descendencia, la tierra prometida a Abraham y la bendición. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Podemos pensar, esas promesas que Dios hace a Abraham, ¿son promesas terminadas? ¿Son promesas finalizadas? ¿Son promesas solo para Abraham? ¿Son promesas solo para Israel? ¿Después de Jesús esas promesas ya se han terminado? No. Esas promesas son nuestras también. Nosotros también recibimos esa promesa de la tierra, de la bendición y de la descendencia, la familia de los hijos de Dios. Es decir, son promesas actuales que se han cumplido ya en parte en Jesús, pero que están todavía por cumplirse en plenitud. ¿Vale? Esa es la clave de la historia de la salvación. Nosotros somos parte, heredamos esa historia de salvación de la cual somos protagonistas, no espectadores. No es una historia de salvación muerta, es una historia de salvación viva en la que actuamos, ¿no? Es ahí donde se entiende el hoy que pronuncia Jesús, hoy que salta hasta el presente de nuestros días. No sé si así. Está todo claro. Mañana hay examen al terminar, a ver si... Sí. En lo que ese acontecimiento tiene que ver en la encarnación y la encarnación de la historia y la encarnación como parte de la salvación. Si no hay encarnación, no hubiera habido encarnación, puede Sí, efectivamente, ese es uno de los textos, ¿vale? Que, de hecho, en este capítulo 2, inicio del capítulo 2, 1:20, el nacimiento de Jesús, que se nos relata, ¿no? A este inicio es un texto que habla de la salvación. Hoy nos ha nacido, es otro versículo que también contiene, hoy nos ha nacido un Salvador, ¿no? De hecho fue un poco una mínima crítica que me hicieron al principio de este estudio. ¿Y por qué no tratas este texto? Habla de la salvación y además hay un detalle muy importante que dice el texto que se colocó a Jesús en un pesebre. Decís aquí también pesebre, ¿no? En un pesebre, ¿no? En un establo, en el lugar donde comen los animales. Es decir, se nos está presentando el nacimiento de Jesús de una forma muy, muy humana, ¿no? Muy, diríamos, solidaria, que vamos a hablar a continuación, ¿no? Pero, sin embargo, ¿por qué no estudié yo este texto? A pesar de que venía muy bien. ¿Por qué? Porque estudiaba justo el anterior, el Benedictus. Y además, el Benedictus anuncia ya también la llegada de Jesús mediante el concepto que vamos a ver a continuación de la visita. Estudiaba el texto anterior y pasa otra cosa, que el nacimiento de Jesús no es un texto exclusivo de Lucas. Mateo también nos da su versión del nacimiento de Jesús. Además, para meteros un poco en crisis, si comparamos un poco también el nacimiento de Jesús según Mateo, el nacimiento de Jesús según Lucas, el nacimiento de Jesús entendido en el sentido en la infancia, ¿no? También la anunciación, etcétera, encontramos unos cuantos problemas de conciliar esos dos relatos, esos dos evangelios, ¿no? ¿Dónde nació Jesús entonces, ¿no? ¿O dónde fue la anunciación? Para Lucas está muy claro que antes de ir a Belén estaban en Nazaret. Para Mateo no. Es decir, hay varios elementos que generan ahí un conflicto. Entonces, un poco por todos estos criterios, decidí dejar ese relato. Además, considero que el Benedictus es un texto
como más importante a nivel narrativo en los evangelios de la infancia que ese relato del nacimiento. ¿Por qué? Porque luego hay otra cuestión. En Lucas 1:2, el autor Lucas juega con la comparación. ¿Con quién se nos compara Jesús? Con Juan el Bautista. Luego lo voy a desarrollar un poco. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, anuncio del nacimiento de Jesús. Nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús. Circuncisión de Juan, circuncisión de Jesús. Presentación en el templo, vale, es decir, predicación de Juan, capítulo 3, y a partir de ahí, predicación de Jesús. Es decir, Lucas desarrolla estas dos figuras en paralelo con la intención de demostrar que Jesús es más importante que Juan. Vale. Es una técnica literaria, es la síncresis que empleaba él a menudo, ¿no? Entonces, por todos estos elementos yo consideré que este pasaje no era tan importante, aunque efectivamente contiene unos versículos: hoy nos ha nacido un Salvador, precisamente que vincula con toda esta idea que hablábamos antes. Sí, sí, por ahí habían levantado la mano. Reescribir la historia de la salvación del Antiguo Testamento, siendo entendiendo que su evangelio es universal. La pregunta sería: ¿quién era su fuente? ¿Quién lo ayudó a trasladarse al antiguo y elegir esa comparativa que va llevando su obra? Sí, efectivamente, él es un autor griego excelente, pero los datos de la tradición nos ubican a Lucas en algún momento en contacto con Pablo. Pablo era también un hombre griego, judío de Tarso, pero era un hombre también semítico, que conocía muy bien el judaísmo, había sido fariseo, conocía muy bien la ley y la escritura, ¿no? Entonces, el conocimiento de las escrituras que Lucas demuestra, porque cuando uno lee su obra encuentra muchas referencias al Antiguo Testamento, es decir, él lo conoce por su cuenta. Probablemente quizás por esta influencia con Pablo, ¿vale? Probablemente puede venir de ahí, pero el uso que hace de las escrituras Lucas, él hace un uso muy inteligente. ¿Por qué? Porque cita o se sirve de las escrituras precisamente para decir que la salvación es universal, para decir que la salvación es también para los gentiles, los paganos. La cita que os he puesto antes: todos verán la salvación de Dios. Cita que toma prestada de Isaías, por ejemplo, ¿no? Es decir, él se sirve de la escritura judía para argumentar que el mensaje de Jesús, la buena noticia, es también para los gentiles, es universal. Entonces, hace ese uso de la escritura. Es un uso de la escritura muy meticuloso, porque Lucas no es como Mateo. Mateo sí que dice: y para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal, : entre comillas, citación. Lucas no hace esta operación muchas ocasiones, en alguna vez sí que cita textualmente. Lucas lo que suele hacer sobre todo es aludir, o bien, como dicen los expertos, hacer ecos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, con esa historia de Isabel y Zacarías muy evidente. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ahí está haciendo eco de la historia de los profetas Elías y Eliseo. Es decir, juega con ese tipo de cosas. Elías y Eliseo, profetas que no actuaron solo en Israel, sino que actuaron en favor de los paganos. Lo veremos, de hecho, en el texto en el que Jesús, en la sinagoga de Nazaret, dice: no había muchas viudas en tiempos del profeta Elías, pero solo fue enviado a una viuda de Sarepta, fuera, ¿no? Y lo mismo con el profeta Eliseo y Naamán el sirio. Es decir, Lucas juega con la escritura, pero en ese horizonte universal, ¿vale? Por eso es un evangelio sobre todo dirigido a griegos o paganos. Claro, el problema de los relatos de la infancia de Jesús son muy interesantes compararlos, pero, como os decía, difícil de conciliarlos y no sabemos exactamente de dónde vienen las fuentes. Probablemente son capítulos escritos posteriormente, pero, bueno, no sé si escritos posteriormente, pero sí de una tradición posterior. El
¿Que a Lucas le llegaron por la Virgen María? Es un dato de la tradición. También sabemos que Juan estuvo muy en contacto con la Virgen María y sin embargo no nos cuenta nada de la infancia. Es decir, no lo sé, pero quizás estas preguntas te puedan ayudar a leer despacio un poco el prólogo del Evangelio. Lucas dice, ¿no? Otros muchos ya te han contado, ¿no, querido Teófilo, lo que Jesús ha hecho, ¿vale? Pero yo me propongo de forma diligente, lo voy a leer, que no cuesta nada, que está aquí, y así no me lo invento. Dice, muchos, otros ya antes que yo, han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, los apóstoles, testigos oculares. Coma, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Es decir, después de haber investigado diligentemente, Lucas, además de escritor, es sobre todo un gran historiador. De hecho, el género literario un poco de su evangelio está muy marcado por la historiografía, ¿no? Es decir, es el que nos da, es el evangelio en el que más datos históricos profanos encontramos, ¿vale? Tanto al inicio del capítulo 1, inicio del capítulo 2, inicio del capítulo 3, nos dice qué emperador y qué gobernador estaba, etcétera, etcétera. Es decir, él investiga diligentemente. Probablemente la infancia de Jesús también él ha investigado. Quizás, me atrevo a decir, pero es mi opinión, más que Mateo, ¿vale? Quizás es más fiable. Muy bien. Pues nada, tomamos un buen café para aguantar otro tirón. Ah, y firmar la asistencia, ¿no? Ah, no, pasar la lista, ¿o cómo es? Sí, tenemos 15 minutos allá en el café, regresando, tomamos lista y por favor recogen el material en el área de libros. Gracias. Una campanita. Sí. Eso es. Buenos pulmones. Bueno, ¿vais a pasar lista? Ok, venga. A ver. Bueno, pues vamos ya guardando silencio. Que yo creo que van a pasar lista, me parece. Ah, ya está tomado lo de la lista, ya. Entonces comienzo. Comienzo entonces. Bueno, pues como os decía, vamos a entrar en en un poco la cuestión fundamental, ¿no?, de este argumento, la solidaridad, ¿vale? La solidaridad. ¿Qué entendemos por solidaridad? Vamos a ver una definición, dos definiciones, vamos a ver un poco los elementos y ¿por qué solidaridad? ¿Por qué este concepto? ¿No? Es decir, ¿por qué vamos a mezclar salvación con solidaridad? De entrada, yo ya advierto que hay aquí unos límites, es decir, unos problemas, ¿no?, de por qué meter la solidaridad aquí. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la categoría o la palabra solidaridad no es un concepto bíblico. Es decir, en la Biblia no aparece la palabra solidaridad, nunca. Lo más parecido que aparece es la palabra
comunión o todo lo que tiene que ver con la comunidad, con la comunión, con ese verbo koinoneo, koinonía, etcétera, que sí que aparece en algunos textos, pero solidaridad no. Podríamos decir, entonces, ¿por qué nos vas a hablar tú de solidaridad aquí en Lucas, no? Segundo problema, el origen mismo del concepto solidaridad. Esta palabra nace a raíz o a consecuencia de la Revolución Francesa, con esos tres ideales que tenía: libertad, igualdad, fraternidad. Y de la fraternidad se desprende el concepto de solidaridad. Es decir, nace en torno al año 1800-1840 con ese autor Pierre Leroux, que es el que lo da a conocer. ¿Y para qué nace este concepto? Esto es muy interesante. ¿Para qué nace el concepto de solidaridad? Para sustituir a la caridad cristiana, ¿vale? Es decir, en aquel momento, para no hablar de caridad, concepto cristiano efectivamente y bíblico, del verbo amar, ¿verdad? Vamos a hablar de solidaridad. Es decir, encima no es un concepto ni siquiera cristiano, sino más bien de la esfera profana, podríamos decir. Tercer problema, Lucas desconoce, por tanto, este concepto que manejamos hoy. ¿Vale? Y entonces podemos decir, ¿y por qué tú nos hablas de la solidaridad en Lucas si en realidad Lucas no sabe ni lo que es esto, ¿no? No lo conoce? ¿Cómo vincular este concepto, por tanto, con la salvación que Lucas presenta? ¿Vale? Y por último, aquí una pregunta, un cuarto límite. Solidaridad horizontal, sí. ¿Qué nos referimos con solidaridad horizontal? La solidaridad que ejercemos entre nosotros, ¿vale? Entre los hombres, entre las mujeres, nosotros, aquí, de modo horizontal. Pero yo no voy a hablar de la solidaridad horizontal. Si estamos hablando de la salvación que Dios nos da, nos regala, estamos hablando de modo vertical, de Dios al hombre. Y yo voy a proponer hablar de la solidaridad vertical que Dios tiene con el hombre. En las conclusiones mañana del curso diré una palabra de esta solidaridad vertical y horizontal, ¿vale? No lo voy a anticipar, no os hago el spoiler, ¿vale? Pero eso, solidaridad vertical en serio de Dios con el hombre, es decir, veis, ¿no? Unos límites, ¿no? Que efectivamente están ahí. Sin embargo, hay varios diccionarios de teología bíblica, en castellano y en otras lenguas, que incluyen el concepto solidaridad. Es decir, dentro del marco teológico se habla ya de la solidaridad. Es decir, lo que yo propongo aquí en realidad no es tan novedoso, hablar de solidaridad en teología. La novedad de lo que yo propongo es que vamos a hablar de solidaridad en la salvación del Evangelio de Lucas, eso sí, ¿vale? Pero ya hay diccionarios que para hablar de la salvación hablan de la solidaridad. Aquí os cito algunos de los más conocidos, ¿no? Sobre todo estos que están traducidos al castellano, diccionarios teológicos de Xavier Picaza, también vocabulario teológico de Grabner Heider, pero sobre todo la inspiración de este argumento la encontré especialmente en Alonso Seckel. Alonso Seckel es un biblista español, bueno, ya murió, jesuita, uno de los grandes pensadores bíblicos, y él, fijaos, empleaba esta expresión para hablar de la salvación o de la redención. Él decía que era una obra de solidaridad, en sentido general. Seckel no hablaba del Evangelio de Lucas, hablaba de la redención en sentido amplio, ¿vale? Fijaos, aquí recojo un párrafo de lo que él decía. Redención es un acto de solidaridad basado en relaciones de familia o clan regulada según el grado de parentesco. Esto mañana quedará un poco más claro. El esquema se aplica a Dios, que se hace solidario de su pueblo, lo redime de la esclavitud, lo libra de la cautividad e incluso de la muerte. Esto lo dice
en esa introducción que tiene la Biblia del Peregrino, que tiene un vocabulario, también lo dice en su diccionario bíblico y también aparece y tiene un artículo titulado, que veis ahí, La redención, obra de solidaridad, un artículo traducido también al francés y al italiano, ¿vale? Es decir, él tiene ya esta intuición, es decir, lo que yo propongo no es tan descabellado como veis. Si vamos al concepto, a la definición, aquí he recogido dos definiciones, ¿vale? Una del diccionario de uso de María Moliner y otro de un diccionario italiano, simplemente para ver que en ambas definiciones encontramos los mismos elementos que ahora voy a explicar. Primer párrafo, primera definición, dice: solidaridad, relación entre las personas que participan con el mismo interés en cierta cosa. Este sería el primer elemento de la definición, en negrita. Relación entre las personas. Es decir, para que haya solidaridad, tiene que haber un vínculo, una relación, una asociación. Es decir, yo no me puedo solidarizar de alguien con el que no estoy relacionado, ¿vale? Primer elemento. Sigue diciendo: particularmente personas que se sienten unidas en la comunidad humana. Efectivamente, la solidaridad, decíamos, es un concepto humano, antropológico, horizontal. Continúa. Actitud de una persona con respecto a otra u otras, relación entre personas, cuando pone interés y esfuerzo en una empresa o asunto de ellas. Pone interés y esfuerzo en una empresa o asunto de ellas, es decir, segundo elemento. Yo que me relaciono contigo, pongo interés en un problema tuyo. Pongo interés y esfuerzo. Es decir, en cierto modo, me responsabilizo de lo tuyo. Yo sé que necesitas algo, me responsabilizo de ti y me comprometo a hacer algo por ti, pero porque te conozco, porque eres mi hermano. ¿Vale? Relación, segundo elemento, responsabilidad. Y sigue. Se aplica a la persona que se muestra conforme con la actitud o acción de otros y está dispuesto a participar de sus consecuencias. Tercer elemento, tiene consecuencias. Yo, al relacionarme contigo y al poner esfuerzo e interés en ti, asumo unas consecuencias. O probablemente esto tiene unas consecuencias, buenas o malas. ¿Vale? Pero están esos tres elementos: relación, responsabilidad y consecuencias. Si vamos a la definición de este diccionario italiano, encontramos lo mismo. Dice: implicación común que afecta a todos los individuos como miembros del conjunto social, sentido horizontal, que es como nace este concepto, que como participantes en la vida social, relación, participamos en lo mismo, estamos unidos socialmente. Están, por tanto, investidos de responsabilidad e implicados en el mismo destino que la sociedad. De nuevo veis los tres elementos en otra definición completamente distinta: asociación o vínculo, relación; responsabilidad, interés o esfuerzo; y un destino, unas consecuencias, es decir, un final. ¿Vale? Por lo tanto, la solidaridad se configura a partir de esos tres elementos, ¿no? Una relación que se establece, en consecuencia, una responsabilidad que se adquiere y, por tanto, las consecuencias que resultan, ¿no? Esos son los elementos. Vamos a verticalizar el concepto, ¿vale? Esta sería la dimensión horizontal, entre hombres. Vamos a la dimensión vertical, es decir, al nivel teológico, y esto fácilmente pensamos en la vida de Jesús y lo aplicamos. Nivel teológico. Jesús se relaciona con nosotros. ¿Cómo? En la encarnación. Es decir, se hace uno como nosotros. Más evidente no puede estar. Adquiere una responsabilidad con nosotros.
su misión. Él viene aquí, se encarna, se relaciona con nosotros con una finalidad, con un para qué, con una misión, salvarnos principalmente, ¿no? Pero esa relación y esa responsabilidad que Jesús adquiere o que Dios adquiere verticalmente con nosotros tiene una consecuencia o varias consecuencias. Por un lado, sí, algunos reconocen la misión de Jesús, reconocen que es Dios, pero mayoritariamente llega el rechazo, es decir, la muerte. Rechazo, nivel teológico. Si damos un paso más y vamos al nivel de Lucas, la cosa se pone más interesante, ¿vale? La relación que se establece para Lucas fundamentalmente es una visita, es así como Lucas define la encarnación, como visita de Dios al hombre, ¿vale? Por eso nos vamos a centrar en este primer elemento, la visita. La misión o la responsabilidad que adquiere para Lucas es definida como año de gracia, que ya lo decíamos antes, año de gracia, es decir, la misión de Jesús es hacer un año de gracia. Veremos qué significa. Y por último, las consecuencias de rechazo para Lucas aparecen definidas como ser contado con los malhechores. Cita textual, Lucas 22, 37, cita tomada de Isaías 53. El siervo es contado con los malhechores. En síntesis, esto es lo que vamos a ver en el curso. La relación en forma de visita, la responsabilidad en forma de año de gracia, las consecuencias en forma de que Jesús es tenido como un malhechor. ¿Vale? Veis que de esta forma vamos a entrar en un texto del principio del Evangelio, el Benedictus, que nos habla de la visita, en un texto de el ministerio público de Jesús, y no un texto cualquiera, sino el primero, el año de gracia, Jesús en la sinagoga de Nazaret, capítulo 4 de Lucas 4, 16, 30, y uno del final, la pasión, bueno, concretamente dos del final. Esta cita de Lucas 22, 37, que se ejecuta claramente, vosotros me lo vais a decir, cuando Jesús es contado entre los malhechores. Cuando muere en la cruz con los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Vale? Es decir, este va a ser nuestro recorrido, estos tres textos. Yo he hecho una selección en la tesis doctoral, hay alguno más que refuerza esta tesis, que refuerza esta idea, pero creo que estos son los más significativos, ¿vale? De esta forma, en estos textos vamos a encontrar la solidaridad expresada de forma vertical. ¿Por qué solidaridad si Lucas no sabe lo que es la solidaridad? Pues porque es el concepto quizás que mejor reúne todos estos elementos y que mejor reúne el conjunto de la obra lucana. Recordad, visión de conjunto. ¿Vale? Cercano al concepto de solidaridad podríamos hablar también de comunión. La comunión que Jesús establece con nosotros es la que nos salva, pero considero que este concepto de solidaridad es más completo, tiene más elementos y configura mejor la tesis que queremos expresar. ¿Vale? Bien, por tanto, este va a ser el recorrido, ¿no? Como veis, estos tres textos vamos a ver. Ya tenéis en fotocopia el primero, Benedictus, Lucas 4, 16, 30, que bueno, explicaremos estos títulos, no os preocupéis, el manifiesto programático, y contado con los malhechores, la cita de 22, 37 y el relato de la crucifixión en el capítulo 23. ¿Vale? Este va a ser el recorrido que proponemos. Bien, si vamos al primero, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a leer ese texto que tenéis entre manos, no os preocupéis, que os voy a explicar un poco por qué está colocado de esa forma, ¿no? Que parece que os lo he desordenado, y vamos a hablar de lo que nos dice el Benedictus. El Benedictus nos presenta una doble visita. Una visita al principio, versículo 68, y menciona también una visita al final, versículo 78. ¿Vale?
¿Por qué es tan importante este concepto de la visita? De la visita en Lucas. Aquí en esta tabla os presento de modo panorámico cuando se habla de visita en la Biblia. ¿Vale? Fijaos qué interesante. Aquí, bueno, están las palabras en griego, pero aquí las tenéis traducidas, ¿vale? Tenemos dos verbos, el verbo episkeptoma y episcopeo, que significan visitar o cuidar, vigilar, ¿vale? En ese sentido. Fijaos, 156 veces en el Antiguo Testamento. Esto de aquí quiere decir, como sabéis, el Antiguo Testamento fundamentalmente la lengua original fue escrito en hebreo. Nosotros tomamos como referencia la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Biblia de los 70, la Septuaginta, ¿verdad? Que seguro que os suena. Como estamos en palabras griegas, acudimos a la traducción de 70. El verbo episcopeo solamente 4 veces. Episcopé, visita, tiempo oportuno también, 43 veces, abundantemente. Y episcopos, que nos suena más obispo, episcopos, ¿verdad? Gobernador, jefe. Me gusta más este término, el que observa, el que se fija. Aparece también 16 veces en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estos conceptos se usan muy poco en el Nuevo Testamento. Fijaos, el verbo episkeptoma y el verbo visitar, de 156 veces, pues fijaos, Mateo un par de ellas, 2 veces. Este Mateo 25 es ese texto, esa pintura del juicio final, ¿no? Es las obras de misericordia, ¿no? Estaba en la cárcel y me visitasteis, ¿vale? Ahí es cuando habla. Cuando lo hicisteis o no lo hicisteis. Después tenemos en azul todas las veces que aparece en Lucas el verbo episkeptomai. Todas estas. La carta a los hebreos una vez, la carta a Santiago. Si vamos al otro verbo, episcopeo, únicamente 2 veces. Si vamos a episcopé, visita, en Lucas lo tenemos 2 veces, luego ya Timoteo, primera Pedro. Y si vamos a episcopos, en Lucas también una vez, y luego ya las cartas pastorales, es decir, cartas dirigidas a pastores, a episcopos. Filemón, primera Timoteo, Tito, primera Pedro. ¿Vale? Cartas pastorales. Es decir, conclusión de esta visión panorámica. Los evangelios no usan estas expresiones. Únicamente Mateo tímidamente, para referenciar esa obra de misericordia de visitar al que lo necesita, ¿vale? En el sentido de tú a tú. Lo interesante es que Lucas no habla de una visita cualquiera. No, Lucas habla de la visita de Dios. Es decir, que Dios nos visita, no que yo voy a visitar a un amigo o que tú me vienes a visitar porque estoy enfermo o en la cárcel. No, Dios nos visita. Esa es la clave. Solo Lucas conoce esto, ¿no? Ese dato de que Dios nos visita. Ahí he recogido todos los versículos en los que se habla de esta visita y como dice ahí, son alusiones repartidas por toda la obra lucana, también en Hechos de los Apóstoles. La visita en Lucas es como un hilo conductor. Aparece ¿no? Lo tenemos ahí. Las dos no se escucha bien. Las dos primeras ocasiones en el Benedictus, ¿vale? Que dice ahí, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos visitará una luz de lo alto. 7:16, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, ante la maravilla de lo que sucede, todos dicen al final, Dios ha visitado a su pueblo. Texto exclusivo también de Lucas. Cuando Jesús llega a Jerusalén, capítulo 19, Jesús llora sobre Jerusalén al ver la ciudad y dice,
no has conocido el tiempo de tu visita. Y finalmente, Hechos de los Apóstoles 15, que es un capítulo fundamental en Hechos, es cuando los apóstoles discuten, ¿qué hacemos? ¿Circuncidamos a los paganos o no? ¿Vale? ¿Vamos a los paganos a anunciar el evangelio o nos quedamos solo en los judíos? Es el concilio de Jerusalén. Pues ahí es cuando Santiago dice que Dios visitó a los gentiles, no Dios, perdón, el Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo, dice Dios, pero aludiendo al Espíritu. El Espíritu ha visitado a los gentiles, ¿vale? Es decir, veis que es un hilo conductor. Y nos habla, repito, de Dios como sujeto de la visita y los hombres como destinatarios de la misma. Si entramos un poco en el origen de este concepto, del concepto de la visita, ¿no? Si consultamos algunos diccionarios, efectivamente, la idea de visitar es un concepto que nace en el sentido humano, ¿no? Es decir, de, como dice ahí, en el sentido profano, ¿no? Acción realizada por los hombres con la acepción de mirar, examinar, visitar a un enfermo, visitar al médico, etc. ¿Vale? Sentido básico. Sucede que después este verbo de visitar tomó un sentido religioso. Dice el diccionario, actividad de los dioses. Como actividad de los dioses significa poner la mirada benevolente sobre, es decir, significa cuidar de, velar por. Es una actitud y una disposición propia de los dioses. Veis que el diccionario dice los dioses, no Dios. Es decir, antes de que Jesús visitara, Yahvé en el Antiguo Testamento vamos a ver que también visita, pero también los dioses griegos y los dioses romanos visitaban a los hombres, ¿vale? Por ejemplo, podemos pensar en las obras clásicas de Homero, de Ovidio, ¿vale? Autores clásicos grecorromanos que hablan también de cómo los dioses visitan a los hombres. Lucas, escritor griego que decíamos antes, toma esta idea de la literatura griega y del Antiguo Testamento, de ambos sitios, y la mete en su evangelio para explicar la encarnación. ¿Vale? La visita es un concepto, a mi juicio, muy bonito, ¿no? En hebreo es esa palabra que veis ahí, paká, que dice el diccionario, expresa el interés salvador de Yahvé por el individuo o por Israel como pueblo, en el sentido de cuidar atentamente, de prestar atención, mirar por, interesarse por alguien, también como una esto lo voy a dejar después, ¿vale? Es decir, vamos a dar un salto. ¿Cuál es la tarea principal de los obispos, de los episcopos? ¿O cuál es al menos la raíz de esa palabra obispo-episcopo? El que visita, el que presta atención, el que se interesa por su pueblo. De ahí la famosa visita pastoral, ¿no? Que realizan de vez en cuando y que van a las parroquias a molestar a los párrocos. Bueno, pues claro, no es un trámite. Esto habría que recordárselo un poco a los obispos. No se trata de un trámite de ir a tomar café ahí con el consejo parroquial. No, es realmente el origen mismo de su ministerio episcopal. Fijaos qué interesante, ¿no? Es el fundamento teológico del episcopado. Bien, pero también el verbo visitar en el Antiguo Testamento muchas veces se usa para anunciar una intervención punitiva de Yahvé, es decir, un castigo. Cuando en el Antiguo Testamento a veces leéis que Dios castigó a no sé quién o que castigó al pueblo, etcétera, etcétera, por ejemplo, en el desierto que les manda las serpientes, se me ocurre, ahí el verbo que se utiliza es visitar. No castigar, el verbo castigar no existe, es visitar. Visitar con sentido negativo, punitivo. ¿Vale? Entonces la pregunta es, ¿Lucas en su evangelio cuando habla de visitar, habla de una intervención favorable, visita de gracia, o habla de una intervención punitiva? Bueno, está claro que si uno lee los textos, Lucas siempre habla de esa visita en sentido positivo, ¿vale? No habla de castigo.
Si vamos al sustantivo visita episcope, lo mismo, ¿no? Visita religiosa, que puede ser también positiva o negativa en el Antiguo Testamento, ¿no? Y si vamos al sustantivo episcopos, también quiere decir eso, elegir a alguien para darle una tarea, que es aquí también donde se enraiza el ministerio episcopal, alguien elegido para una tarea particular, ¿vale? O alguien que tiene una responsabilidad, un encargo respecto a la comunidad, ¿vale? Es también un poco, veis que las palabras evolucionan, el significado de las palabras evoluciona con el tiempo, ¿vale? Es decir, de eso, de una visita meramente profana, normal, veis que hemos saltado a una cosa mucho más compleja y mucho más evolucionada, ¿no? Respecto a la visita en Lucas, os decía, solo tiene el sentido favorable, dice el diccionario. El significado especial de visitar con clemencia, teniendo como sujeto a Dios, lo tiene el verbo únicamente en el Evangelio de Lucas. Es decir, Lucas hace un uso particular de estos conceptos, del concepto de la visita. Aquí os pongo algunos ejemplos simplemente para que veáis. Hay muchísimos, ¿no?, de visita en sentido positivo. Por ejemplo, uno de los primeros dice, Yahvé ha visitado a Sara, como había dicho. ¿Qué quiere decir que le ha visitado? Le ha concebido, ¿vale? Capítulo 21. Y ha hecho por ella como había prometido. Yahvé ya había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Y había prometido a Abraham esa descendencia, ¿no?, etcétera. Dice también otro texto de Samuel, Yahvé ha visitado a Ana cuando nació Samuel, ¿vale? Los textos del Éxodo, que son casi mis favoritos, ¿no?, en esta cosa, ¿no? Dice Dios, yo ciertamente os he visitado y me he dado cuenta de lo que os han hecho en Egipto. Episkeptoma, os he visitado. En Éxodo 4:31, el pueblo creyó y al oír que Yahvé había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Veis que este concepto de visita, sobre todo en estos textos del Éxodo, nos habla de solidaridad, es decir, de relación. No es que el pueblo clamaba a Yahvé o que Moisés se quejaba, no. Yahvé, en primera persona, ha visitado al pueblo esclavo en Egipto y ha visto y ha escuchado sus clamores en primera persona. El libro de la sabiduría también en varias ocasiones habla de la visita, ¿no? Por ejemplo, la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos y su visita a sus santos. Visita positiva, visita de Dios como intervención favorable ¿para quién? Para los santos, para los justos. El Salmo 106, acuérdate de mí, Yahvé, hazlo por amor a tu pueblo, visítanos con tu ayuda. Estas traducciones de los salmos a veces fallan un poco, ¿no? Visítanos con tu ayuda, también como petición. Bien. Además de esta palabra y verbo visitar, aquí hay una cuestión que voy a tocar solo de refilón, pero que me parece muy interesante. También tenemos que tener en cuenta en este contexto de la visita las escenas de hospitalidad, llamadas también teoxenias. ¿En qué consisten estas escenas? Nacen en la literatura griega y consisten en que Dios visita, cualquier dios, imaginaos un dios del Olimpo que baja y visita a los hombres camuflado, sin que le reconocen. ¿Y para qué les visita? Pues para ver si le acogen o no le acogen. Si le reciben, ese Dios les va a dar una noticia positiva, un anuncio, una buena noticia. Si no le reciben, les va a dar una mala noticia, una visita para el castigo. Y al final, ese Dios se marcha y entonces le reconocen. Es así como aparecen desvelados un poco los elementos. Divinidad bajo apariencia humana, que visita a los hombres, que recibe sí o no su hospitalidad para dar un anuncio o realizar alguna acción como recompensa y que posteriormente revela su identidad y es reconocida como tal. Saltamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, los discípulos de Maús. Jesús
bajo forma humana, visita a esos dos que van de camino a Emaús, no le conocen, le acogen hospitalariamente, le invitan a cenar, les da una buena noticia, les explica la palabra por el camino, les parte el pan y finalmente le reconocen, pero él desaparece. Lucas 24 es una teoxenia, hablando literariamente, en el sentido literario. El ejemplo de Génesis 18-19 con Abraham también. Abraham ve 3 hombres que van allí, no sabe quién son, les prepara una comida, o si fueran 100 por las cantidades que emplean, o una buena comida como los mexicanos, ¿no? Que sois de buen comer, los españoles también. Una comida suculenta, hospitalaria, le dan una buena noticia, le dicen que va a tener un hijo, y después desaparecen. Y Abraham reconoce que era Yahvé, que era el ángel del Señor. ¿Vale? Es decir, estas escenas veis que también están patentes en la Biblia, ¿no? Y en este concepto de visitar. Vamos a entrar al Benedictus, ¿vale? Vamos fatal de tiempo. Bueno, vamos a entrar en el Benedictus. ¿Qué podemos decir del Benedictus brevemente? Es una composición poética que está metida dentro de una narración, ¿vale? Dentro de una narración. El Benedictus es el cántico que culmina la escena de la imposición del nombre de Juan y de la circuncisión, ¿vale? ¿Sabéis cómo empieza Lucas 1? Zacarías recibe el anuncio de que va a tener un hijo. No se lo cree, se queda mudo. Después viene el anuncio a María, sí se lo cree, pero constata ese anuncio visitando a su prima Isabel. Tercera escena del capítulo 1. Y la cuarta, finalmente, circuncisión e imposición del nombre de Juan el Bautista. Entonces se sube la lengua a Zacarías y profetiza, dice, este cántico. ¿Vale? El cántico, es decir, es una poesía insertada muy bien en la narración. Fijaos lo que dicen los versículos 64 y 67, antes del cántico, ¿no? Dice el texto: se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. ¿Cómo comienza el cántico? Bendito sea Dios. Es decir, el cántico explicita lo que Zacarías vive. Y más adelante el versículo 67 dice: Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo. 2 puntos, empieza el cántico. Es decir, el cántico del Benedictus es, ya lo digo de entrada, es bendición y profecía. Bendición y profecía, ¿no? Y responde a esta pregunta: ¿qué será este niño? Sobre Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué será este niño, no? Juan el Bautista. Bien. Si tenéis el folio, ¿no?, en vuestras manos, veis que, versículo 67 es la introducción, versículo 80 es la conclusión. En medio queda el cántico y veis que tiene como 2 partes, ¿no? Hay una línea en medio que divide el cántico. 2 partes. Primera parte, que es una bendición. Segunda parte, que es una profecía. Los verbos van en futuro, si os fijáis, ¿no? Serás llamado, irás, nos visitará. Profecía, ¿vale? Ese es el sentido que tiene el cántico en la narración. Como os decía, se estructura en 2 partes, muy fáciles de reconocer. Fijaos, en realidad el cántico son 2 frases. Una primera frase que comienza en el versículo 68 y que tiene un punto final, un punto en el versículo 75. Pero es todo una frase muy larga. Y después una segunda frase que comienza en el versículo 76 y que termina en el versículo 79. Es decir, 2 partes. ¿Por qué? Porque el cántico tiene como 2 frases a nivel gramatical y sintáctico. En la primera parte, si os fijáis, verbos en pasado: ha visitado, ha hecho, ha levantado y habló. Verbos todos en pasado. Segunda parte, ya lo he dicho, todos verbos en futuro.
bendición, profecía, ¿vale? Esa es un poco la idea del cántico. Dos partes en base a la gramática y en base al contenido. Es decir, Zacarías primero bendice a Dios por lo que ya ha hecho Dios en pasado y además profetiza, queda lleno del Espíritu Santo, profetiza lo que viene. ¿En qué consiste la profecía? ¿Quién va a ser Juan el Bautista? Versículos 76 y 77. Y tú, niño, serás profeta del Altísimo, serás llamado, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. La misión de Juan el Bautista, el precursor. Y después la profecía de que nos visitará una luz de lo alto, que es a lo que vamos ahora. Bien, aquí tenéis el texto del Benedictus, ¿vale? Frases largas. El resto, en la primera parte, simplemente, bueno, hay una palabra que se repite mucho en todo el cántico. Es la palabra nosotros. Fijaos, versículo 79, para nosotros. 71, nuestros enemigos, los que nos odian. 72, nuestros padres. 73, nuestro Padre, darnos a nosotros. 75, nuestros días. 78, nuestro Dios nos visitará. 79, nuestros pies. Es decir, ¿por qué el cántico tiene continuamente a ese nosotros detrás? ¿Quién es ese nosotros? Nosotros. La historia de la salvación, es decir, el nosotros es el lector de todos los tiempos. El destinatario de estas promesas de salvación que contiene el Benedictus no son solo para Israel, sino que son para el lector, para el creyente, para la comunidad que canta este cántico. ¿Vale? Esa sería un poco la idea pragmática que hay detrás de esta composición, ¿no? Bien, dos partes muy claras, ¿no? Como veis. ¿Y cuál es la dinámica del cántico? Bueno, pues hay una cosa importante también. Si nos fijamos, al principio se habla de visita, al final también. Al principio se habla de misericordia, versículo 72, al final también, versículo 78, entrañas de misericordia. En el centro del cántico queda la alianza, versículo 72-73. Recordar su santa alianza, alianza que es el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Antes ya os he hablado de la alianza que hizo Dios con Abraham, las promesas, ¿no? La alianza que hizo con Abraham. Es decir, la alianza queda un poco en el centro. Esto es lo que trato de explicar aquí para entender un poco mejor la dinámica del cántico. El cántico comienza en una bendición que pasa a ser profecía. La bendición, ¿por qué Zacarías bendice a Dios? Por una visita ya realizada, porque Dios nos ha visitado a su pueblo. ¿Vale? Y la profecía, ¿en qué consiste centralmente la profecía? Se anuncia una visita, nos visitará. Visita en pasado, visita en futuro. ¿Qué es lo que queda en medio? La alianza. Es decir, ¿cuál es la dinámica del cántico así, en pocas palabras? La alianza que Dios hace con Abraham y que renueva a lo largo de la historia, ¿no? Con Moisés, con Israel, con Jesús, nueva alianza. La alianza suscita visitas en pasado ya realizadas, pero también una visita especial en el futuro, la de la luz, la del Mesías, la de Jesús. ¿Vale? Esa es la dinámica. Es decir, el cántico retoma toda la historia de salvación anterior para profetizar, anunciar a dónde nos va a llevar la historia de la salvación. ¿Vale? Es decir, la línea veis que es una línea de continuidad entre el pueblo de Israel y nosotros, el lector. ¿Vale? El lector. Bien. Pasamos un poco al contenido. Al contenido.
Primero, la visita de Dios a Israel. No, es lo que encontramos en ese versículo 68, ¿no? Zacarías bendice por esa historia de la salvación y cuáles son los motivos, el por qué, ¿no? Como decíamos, esos verbos en pasado. Vamos a fijarnos en el orden en el que vienen esos verbos en pasado, ¿no? Ahí lo he puesto gramaticalmente en griego, ¿no? En tiempo aoristo, que quiere decir tiempo pasado. No vamos a entrar ahí, ¿no? ¿Cuál son el orden de las acciones? Primero, ha visitado. Segundo, ha hecho la redención. Nosotros normalmente, por lo menos en castellano, decimos ha redimido. Literalmente es ha hecho la redención. Tercero, ha levantado o ha suscitado. Ha levantado me gusta más, ¿por qué? Porque aquí es el verbo de la resurrección. Creo que le he puesto, es el verbo egeiro, que significa levantar, resucitar, suscitar, ¿no? Ha levantado una fuerza de salvación. Fijaos ya, en un versículo tenemos redención y en el siguiente salvación. Cuarto verbo, según habló por boca de sus santos profetas, según anunció. El orden de los verbos nos muestra el orden de las acciones. Es decir, primero hay una visita, después hay una redención, después se suscita una fuerza de salvación. ¿Vale? Ese sería un poco. ¿Cuál es el sujeto de todos estos verbos? Dios. Dios es el sujeto. El Dios de Israel, concretamente, ¿no? El Señor, el Kyrios, el Señor, Dios de Israel. Veis que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Del Dios de Israel, Yahvé. Bien, esta progresión de acciones indica que el punto de partida de la redención y de la salvación es la visita. Dios en el Antiguo Testamento, para redimir al pueblo de la esclavitud en Egipto, primero lo ha visitado. Lo hemos visto antes en los textos. Es decir, la visita es el primer paso de la secuencia de verbos. Para redimir, para salvar, el Dios de Israel en el Antiguo Testamento primero tiene que visitar, ¿vale? Estoy intentando resumir todo lo más posible. ¿A quién visita en esta primera parte del cántico? ¿Quién es el destinatario? El pueblo principalmente. Israel, el pueblo. También se entremezcla ese nosotros. También, ¿vale? Pero veis que estamos en el contexto de la historia pasada, de la historia de Israel, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la finalidad entonces de esta visita? Aquí tenemos un pequeño problema. Volvemos otra vez a los conceptos del inicio. Visita para la redención y visita para la salvación. Aquí aparecen los dos conceptos que os mencionaba yo antes. Litrosis, redención, sotería, salvación. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es decir, Lucas, ¿por qué nos estás mareando de esta forma? ¿Por qué hablas de las dos cosas? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Vamos a intentar ver el matiz, ¿vale? La primera, redención, designa más bien una liberación o rescate, que puede tener una connotación política. Es decir, en el contexto judío del siglo I se hablaba de redención sobre todo del poder romano, es decir, como liberación de los romanos, ¿no? Que estaban ahí gobernando Judea. Bien, pero en Lucas es verdad que no parece tener esa connotación política aparentemente. Bueno, en cuanto a la salvación, la palabra salvación tiene un valor más religioso o espiritual que redención. ¿Por qué? Porque la salvación alude más bien al perdón de los pecados o al reino de Dios. Es así como lo encontramos en la misión de Juan el Bautista, versículo 77. ¿Cuál es la misión de Juan el Bautista? Dar a conocer la salvación al pueblo, que consiste en el perdón de los pecados. Es decir, así como la redención es más bien el rescate, liberación política, la salvación es más bien liberación espiritual, interna, liberación del pecado.
Por tanto, podríamos decir que con salvación, sotería, hablamos más bien de una salvación del Nuevo Testamento, mientras que con redención, litrosis, hablamos más bien de una redención en el sentido del Antiguo Testamento. ¿Vale? Es decir, la redención en el Antiguo Testamento ¿en qué consiste? Pues que, por ejemplo, Dios libera al pueblo de la esclavitud. Es una liberación material, básicamente. Mientras que en el Nuevo Testamento, en Jesús, Dios libera al pueblo del pecado. ¿Vale? Básicamente, a grandes líneas. Luego siempre hay matices, ¿vale? Pero ese sería un poco el sentido. Entonces, Dios visita a su pueblo para redimirlo y liberarlo materialmente, pero también para suscitar una fuerza de salvación, es decir, para perdonarlo también de sus pecados, ¿vale? Tensión material, tensión espiritual en el cántico. Por eso en la segunda parte del cántico se habla solamente de salvación, solo de salvación en la segunda parte del cántico. Bien, básicamente sería eso. Vale. Veis las dos partes del cántico que claras quedan, ¿no? Y la importancia que tiene la visita. Bien, concluimos así brevemente que esta primera visita del cántico hace alusión a las promesas antiguas, ¿vale? A las intervenciones de Dios ya realizadas en el Antiguo Testamento, y esta visita nace de una alianza. ¿Qué es una alianza? Pues un compromiso, una relación, ¿no? Alianza, por lo menos ahí se llama también al anillo de bodas, ¿no? Compromiso, alianza, hay una relación. Esa relación que Dios establece con Abraham, con el pueblo de Israel, ahí dice, es una relación fundacional, es decir, es una relación original que está a la base de la visita, ¿vale? Que motiva esa visita. Bien, si pasamos al versículo 78, a esa visita del nosotros, ¿qué es lo que motiva la visita? Vamos a leer el versículo 78. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Vale. Las entrañas. No dice solamente por la misericordia, no. Por las entrañas, en griego, dies plagna eleus, ¿vale? Es una expresión que aparece en Lucas en más ocasiones. Por ejemplo, el buen samaritano, 10:33. Vea ese que está ahí y se conmueve, ¿vale? Se conmueve en su interior, se conmueve de misericordia. 15:20, el padre del hijo pródigo. Cuando le vio que venía, lo mismo. Y también el mismo Jesús en 7:13, cuando ve a la viuda de Naín que va a enterrar a su hijo y Jesús llora y Jesús se conmueve en su interior. Es decir, es esa actitud tan humana, sentimiento tan humano aplicado a Jesús, aplicado en este caso en el cántico a Dios. Son las entrañas misericordiosas de Dios las que motivan la visita, ¿no? Las que motivaban ya también la alianza que veíamos antes, ¿no? Es un poco el modus operandi, el modo en el que Dios actúa. Bien, ¿cuál es el sujeto de esta visita? La luz que viene de lo alto, ¿no? Aquí la palabra en griego es ese anatolé. ¿Qué significa la palabra anatolé? Nosotros normalmente se traduce como luz, en castellano también como sol. No sé aquí el Benedictus en la liturgia de México qué traducción tiene. Sol también, sol que nace de lo alto, ¿no? Bien, efectivamente la palabra anatolé significa también, quiere decir surgir o brotar, que viene del profeta Zacarías, brote, retoño, en alusión al Mesías, pero como dice, de lo alto, ¿no? Lo que brota o nace siempre es desde abajo, desde la tierra. En este caso dice que nace, que brota de lo alto. Por eso se suele identificar más bien con un astro, una estrella, una luz que surge o amanece. Y si seguimos leyendo, la luz está ¿para qué sirve? Para iluminar y para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Es decir, es una luz, ¿no? Es una luz. En cualquier caso, el sujeto de la visita es una figura mesiánica, es un Mesías, es el Mesías.
En el Antiguo Testamento, ¿quién era el que visitaba? Pues normalmente sí, Dios, pero normalmente a través del ángel del Señor, ¿vale? En este caso va a ser Dios mismo, el Hijo, el Mesías, el que visita. Es decir, veis que la novedad de esta segunda visita es realmente importante, es una visita nueva, con un nuevo protagonista, con unas nuevas circunstancias, un nuevo sujeto, una nueva finalidad, ¿no?, que veíamos ahí. Iluminar, guiar, son metáforas para hablar de la salvación, del perdón de los pecados. Porque fijaos, versículo 79, iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es decir, primera finalidad de la visita, librarnos de la muerte, darnos luz en la muerte que es consecuencia de el pecado. Y guiar nuestros pies por el camino de la paz entendida no en el sentido aquí material, la paz entendida en el sentido de la paz de Dios, de la paz eterna. Es decir, nos abre un nuevo camino hacia la eternidad, ¿no? Bien, el destinatario ya no es el pueblo ya no aparece mencionado aquí, somos nosotros, es decir, todos los hombres, ¿vale? Y las implicaciones son nuevas, ¿no? ¿Recordáis eso de las teoxenias que decíamos antes, ¿no? Dios visitaba al pueblo precisamente camuflado, escondido. Aquí Jesús visita al pueblo no para esconderse, sino para revelarse, para darse a conocer, ¿vale? Es una nueva modalidad, por tanto. Nueva motivación, como ya hemos visto, ¿no? La misericordia que está ahí detrás. Nueva modalidad. Es que la visita conlleva que Jesús asume nuestra humanidad. Esto vincula con otros textos que no vamos a estudiar, que es uno de ellos también mi favorito, la genealogía. En la genealogía de Lucas, capítulo 3, nos dice que Jesús es hijo del mismo Adán. ¿Vale? Es decir, es una visita, Dios nos visita, o esta luz que viene de lo alto, nos visita no como si fuera un espectador más, sino que nos visita con plenas consecuencias, asume nuestra historia, asume nuestra naturaleza, asume todo nuestro ser. Bien, por tanto, con esto ya concluyo este argumento de la visita del Benedictus, que quizás ha ido un poco veloz. La visita, por tanto, es continuidad, pero también novedad. Continuidad con las visitas pasadas, que Dios ya ha hecho, pero una gran novedad, ¿vale? Lo leo. Aunque es resultado de la voluntad divina, no se trata de una visita caprichosa, sino que es una visita motivada por las entrañas misericordiosas. Aunque se fundamenta en la alianza, no es exclusiva para Israel, sino que esta nueva visita se realiza en total relación con el hombre. Es ahí donde estamos, en la relación, ¿vale? Relación total, podríamos decir también identificación, asociación con la realidad humana, vínculo, todo eso es visita. Aunque entra en juego el reconocimiento a la hora de hablar de la visita, lo que os decía, no es una visita para camuflarse o esconderse o tomarnos el pelo, es una visita para revelarse. Aunque es una visita para transformar la historia y cambiar el rumbo de la humanidad, es una visita que no se impone, sino que se propone. En la visita queda también, es decir, ¿por qué Lucas usa visita? Porque la visita implica también la respuesta del hombre. Implica que ese nosotros del cántico reconozca o no la visita y la acoja o no al enviado de la visita, a la luz. ¿Vale? Es decir, visita sí, intervención de Dios, pero también respuesta del hombre. Respuesta del hombre. Y por último, aunque encuentra el rechazo, efectivamente, la visita de Jesús mayoritariamente encuentra el rechazo o el no reconocimiento, si queréis, pero no es una visita para castigar, es una visita para darnos la salvación definitiva, guiar nuestros pies por el camino de la paz, iluminar a los que viven en sombra de muerte. ¿Quiénes viven en sombra de muerte? Todos nosotros.
Estamos ahí a la sombra de la muerte, ¿verdad? Una imagen genial. Es decir, para una salvación definitiva, visita para la salvación. ¿Los dioses griegos y romanos para qué visitaban a los hombres? Pues de forma caprichosa, porque se aburrían en el Olimpo. Sí, es así, se aburrían, no sabían qué hacer, bueno, pues vamos a la tierra a dar un paseo. Es así como aparece expresado. Sin embargo, el Dios de Israel, Yahvé, entrañas de misericordia, para hacer redención, para suscitar una salvación. Es decir, es una visita puesta en marcha por el amor y la misericordia infinitas de Dios, ¿no? Bien, no me he pasado mucho, ¿verdad? Así que quedaría alguna pregunta para terminar. La verdad es que en el capítulo primero del libro, que se trata este texto ampliamente, entro mucho también en las visitas de la cultura grecorromana. También en los textos judíos de Qumran, si os suenan, también hablan de la visita. Otros textos de la literatura judía intertestamentaria. Es decir, el tema de la visita es muy, muy, muy amplio. Y Lucas lo adopta para su evangelio, ¿vale? Esa es la idea.